Iglesia, bendiciones. Vamos a continuar con la tercera parte del estudio de Isaías 53, con palabras de vida nueva para nuestra alma. Vimos en el capítulo anterior de que la predicación de Jesucristo, aún en la iglesia, no todas las personas reciben la predicación. Algunos creen que el pastor manipula, algunos creen que no es importante, algunos creen que Dios es tan bueno, todavía aún los creyentes, que Dios sería incapaz de juzgar a sus hijos. Algunos creen que no hay infierno. Vea, cuando el apóstol Pedro estaban en el monte alto, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos, y ese acto representaba el acto que representó para Israel haber recibido las tablas de la ley de parte de Dios cuando Moisés bajó del Sinaí. Se inicia la era de la iglesia a través de eso, y en la era de la iglesia vemos a un apóstol Pedro madurando con un mensaje lleno del Espíritu Santo y con una conversión de 3,000 personas. Sin embargo, a pesar de que los hombres vieron que los israelitas, 120 personas que estaban en el monte alto esperando, hablaron otras lenguas, se comunicaron en sus idiomas sin conocerlos, en el lugar de haber creído y haberse sorprendido de la obra del Espíritu Santo, acusaron a aquellos hombres de estar borrachos. Hoy, vulgarmente, algunas personas en la congregación dirían barbaridades acerca de la predicación que estamos llevando. Pastor, ¿por qué el tono de esta predicación y por qué el contenido de esta predicación? Vean, muchas veces uno trata de llevar toda la explicación de lo que uno ha entendido en la palabra de Dios. Profecías, tiempos, etcétera. La gente realmente no está dispuesta a creer. Miren, yo me he encontrado con gente que hasta que escuchó la predicación en voz de un predicador famoso que sale en la televisión, se acercan a uno como sorprendidos de lo que escucharon, y uno internamente dice, este realmente ni siquiera ha escuchado las predicaciones de la iglesia. Si hemos hablado de esto todo el tiempo, llevamos tiempo hablando, ya lo enseñamos. Y entonces eso nos basta para saber que las personas, cuando llegan a una predicación, o cuando llegan a la iglesia, o cuando están escuchando la palabra, realmente no es que tengan sus oídos abiertos a la predicación. Están presentes, pero con el corazón ausente. Los oídos están totalmente cerrados. Cada domingo, cada lunes o cada miércoles, cada viernes, cada sábado, en cada una de las reuniones de la iglesia, uno espera que por lo menos una persona esté prestando atención a la predicación. Esto no sucede. Yo estaba contabilizando que hemos subido 101 mensajes. Es cierto. Tenemos 9 mensajes que son los talleres de las mujeres. Tenemos un lanzamiento de la música de los jóvenes. Llegaríamos que a 90 mensajes. Y quizás hay algunos 5 mensajes extras por ahí que no tienen ninguna relación, algún mensaje que usamos del uso de las mascarillas y otras cosas. Pensemos 85 mensajes efectivos de la palabra de Dios, más
mensajes que nunca se han subido eh, a la red, que únicamente se han enviado audios, porque hay un montón de mensajes que solo se han grabado audios. Por ejemplo, los de esta semana que acaba de pasar fueron, si no estoy mal, 5 o 6 mensajes o más mensajes, solo audios. Hubo un día, creo yo, que envié 3 audios. Si hiciéramos un análisis o si las personas fueran honestas de decir, hermano, yo sí lo escuché, yo le aseguro que una gran cantidad de hermanos de la iglesia ni siquiera se dignaron en abrir los mensajes. Entiendo que algunos no tienen internet, se les hace difícil y por eso siempre tratamos de enviar un video y enviar el audio y tratamos de bajar lo más que se pueda los audios para que sean 5 megas los que se tengan que descargar de un audio de unos 15, 20 minutos y así todo el mundo pueda tener acceso a la predicación. Nos gustaría tener otros medios, claro, que nos gustaría tener otros medios para llegar a más personas. Pero si de nuestra congregación, que podríamos llegar contando los que son constantes, más los que van de vez en cuando, etcétera, etcétera, podríamos llegar a 200 personas. Si de esas 200 personas, 20 personas, 10 personas ven un mensaje, y pensemos que en algunas casas un papá puso el mensaje y lo están viendo 2 personas o 3 personas. Podríamos pensar que un mensaje que tiene 10 vistas, 20 vistas, lo vieron 30 personas, 40 personas. Entonces lo que está escrito aquí se está cumpliendo. Porque yo le aseguro que la mayoría sí ve los mensajes presidenciales para saber cuántos muertos van, para saber si nos van a volver a encerrar, para saber si mañana puedo ir a comprar, para ver si me van a regalar dinero. Sería muy triste que la iglesia de Jesucristo no esté descansando en su Señor. Y de esto se trata esta predicación, porque la salvación es muy cara. Cristo Jesús ya viene, y si la iglesia no está preparada y no hablamos claros, muchas personas se van a quedar, y lo que queremos en Vida Nueva es que la mayoría de personas vayan con Cristo Jesús y que habiten con Cristo Jesús por la eternidad. Y Dios, hasta donde yo sé, no nos ha dado la capacidad y el poder para decirle a la persona, usted mañana se hace creyente, y ya comprobamos que eso para nada es así. Vea lo que dice el versículo 18-19. ¿Y será que en verdad no han oído el mensaje de Dios? Claro que sí. El mensaje de los que lo anuncian se ha difundido por todas partes. Sus palabras han llegado hasta los confines del mundo. El 19 dice, insisto, Romanos 10:19, insisto, entendería Israel el mensaje y yo le diría a la iglesia, iglesia, ¿estamos entendiendo que Cristo Jesús puede venir en cualquier momento? Y que a través de la parábola de las vírgenes u otras palabras, Dios está pidiendo que nos preparemos y que estemos listos. ¿Será que hemos entendido que Dios quiere que estemos confiando en Él en el lugar de estar confiando en que un personaje por allí va a salir con el agua mágica que acabe con la pandemia? ¿Será que estamos confiando realmente en el Señor de que Él nos va a proveer a pesar de que hoy se cierra una puerta,
mañana se cierra otra puerta y entramos en un estado de nervios y de crisis, somos capaces, a pesar de lo que está ocurriendo, de decirle al Señor, Señor, aún así seguiré confiando en ti, porque si no tenemos esa capacidad, entonces va a ser muy fácil que pequemos en contra de Dios, creyendo que Dios nos abandonó, como Israel muchas veces hizo con Dios, hasta el punto del estudio que no hemos terminado de Malaquías, de decirle al Señor, ¿en qué te hemos mentido? Si tú no nos amas, si tú amas más al pecador. Y mire lo que está haciendo Dios acá. Tanto era la necedad de Israel de reclamarle a Dios que Dios dijo, bueno, les voy a dar celos a través de otras naciones. Y entonces Dios se lo fue a conseguir a usted. Usted estaba mal parado, usted no tenía esperanza, usted quizás era un alcohólico, quizás era un drogadicto, quizás era una persona que vivía sumida en depresión, fornicario, ladrón, mentiroso, y se lo fue a conseguir a usted. Y resulta que a usted Dios ha decidido entregarle todas las bendiciones que le prometió a Abraham y aún mayores porque es en Cristo Jesús. Y encima usted no entiende el mensaje y encima le estamos reclamando a Dios que Dios se ha olvidado de nosotros. Estaríamos replicando entonces lo que Israel hizo en su tiempo en contra de Dios. Dios no quiere que repitamos la misma historia de Israel. Iglesia, debemos separarnos completamente de la historia que Israel tuvo durante siglos de siglos en contra de Dios. Dios quería rescatarlos. Israel se alegraba un ratito. Les pasaba la emoción y otra vez habían desmayado. ¿Se imagina usted que Dios decidiera porque la iglesia va de molestar y molestar y decir Dios se olvidó de la iglesia, Dios nos abandonó y que diga Dios, aunque así es como piensas de mí? Muy bien, ¿sabes qué? Voy a ayudar a esos que son ladrones, que son homicidas, y te voy a dar celos. Y eso es lo que Dios encontró en un pueblo como usted y como yo. Un montón de gente imperfecta. Porque vaya, si en la iglesia no tenemos imperfecciones. Y no es que en Israel no las haya habido. Cuando uno lee la palabra, la vida de Salomón, la vida de David, la vida de Saúl, la vida de Gedeón, la vida de Josué, la vida de Moisés, la vida de todos esos hombres tuvieron alguna imperfección. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Marcos, cada uno tuvo una imperfección. Ruth, Esther, Mardoqueo, Nehemías, Habacuc, cada uno tuvo una imperfección. Sin embargo, lo que la mayoría de estos tuvo es que nunca abandonaron su fe y su fe está escrita y aún la fe de muchos está registrada en el libro de Hebreos como los grandes héroes de la fe. Sí, quizás hoy nos esté yendo un poco mal. Quizás hoy no tengamos todas las de ganar humanamente. Pero si tengo las promesas de Dios, me voy a anclar como chinche, agarrar al cuerpo de alguien y me voy a hundir en las bendiciones de Dios
y no me voy a soltar de ellas y le voy a insistir, Señor, tu palabra dice que tú me vas a guardar, tu palabra dice que tú tienes cuidado de mí, tu palabra dice que por nada esté afanado, tu palabra dice que venga a descansar en ti, tu palabra dice que tú tienes contado hasta el último de mis cabellos, tu palabra dice que no se mueve ni una hoja sin que tú le des permiso. Entonces esto que me está pasando a mí este día tiene un propósito y lo quiero saber. ¿Cuál es el propósito que tú quieres cumplir en mi vida? Eso es arrebatar el reino de los cielos. Arrebatar el reino de los cielos no es haciéndole trampa al sistema, haciéndole trampa a Dios, haciéndole trampa a nadie. No es pelear bendiciones en el campo de batalla. Es vestirse con la coraza de justicia, es calzarse con la predicación del Evangelio, es tener el yelmo de la salvación, es estar ceñidos. Eso es el día a día del creyente. El día a día del creyente es traer las buenas noticias de Cristo Jesús a nuestras vidas y hacerle frente a esta vida con las promesas de Dios. Que van a haber momentos de debilidad, van a haber momentos de debilidad. Por supuesto que soldado en una guerra no se cansa. Soldados que son heridos, hay soldados que pierden la vida en batalla, pero sería muy triste que un soldado pierda la vida siendo un cobarde. Y yo pienso que ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos. Yo pienso que no. Yo pienso que va a entrar al reino de los cielos aquellos valientes que hoy, estando en sus casas, tienen malas noticias, pero teniendo malas noticias le dan gloria a Dios y le dicen, Señor, tú eres mi soberano, Señor todopoderoso. Y aunque esté viviendo esto que estoy viviendo, me voy a sostener de tu palabra y tú me vas a sostener como tu palabra dice en el Salmo 91, como tu palabra dice en el Salmo 23. Voy a vivir bajo el amparo del Altísimo. Bajo tu sombra, Señor, voy a estar bajo tu sombra y voy a caminar y las bendiciones me van a perseguir. Soy un hijo bendecido y voy a caminar todos los días bajo tus propósitos. Si tus propósitos incluyen un poco de sufrimiento, voy a aprender de ese propósito que tú has puesto en mi vida. Pero tu palabra dice que tú no vas a poner una aflicción mayor de la que yo pueda soportar y por eso sé que estás detrás de todo esto. Y por eso es que yo digo, ese edificio que estamos construyendo, a Dios le va a servir para algo. Con usted, conmigo, sin mí, a Dios le va a servir ese edificio para sus propósitos. Y quienes han invertido en el reino de los cielos para eso, Dios los va a bendecir con sus propósitos puestos en su vida. Eso es el Evangelio. El Evangelio es de gente valiente que se levanta en medio de la batalla y dice, no voy a estar para siempre en este estado. Me voy a levantar y voy a caminar y voy a levantar la vista, porque la palabra dice que renovará las fuerzas de los jóvenes como las águilas para que vuelen altos. Tu palabra dice que me pondrás pies como de cierva para que esa montaña que está empinada y que no tiene espacios donde pararse, yo la pueda subir brincando sin ningún problema. Y eso es fe, eso es mantener las buenas noticias en nuestras vidas. Pero hay gente que no cree esta predicación, hay gente que no está creyendo esta predicación. Entonces cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había gente que no estaba creyendo. Por eso Isaías lo estaba anticipando. Nadie cree lo que hemos proclamado. Nadie ha sido testigo del poder de Dios porque han pasado de noche en la iglesia.
Dios está obrando y la gente está mascando chicle, está enviando mensajes, está maldiciendo al pastor, está maldiciendo a los servidores, está enojado. Entonces, la gente está switchada al modo del mundo, no está, no está con su mente, con su espíritu, en un switcheo puesto en la obra del Dios Todopoderoso para que el Dios Todopoderoso use su vida para propósitos celestiales. ¿Qué dice si tenemos un cuarto programa de estas palabras de vida nueva para nuestra alma y permitimos que Dios nos siga bendiciendo? Dios los bendiga a todos.